Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy con el candidato a la presidencia Humberto de la Calle, quien ha dado hoy la noticia al anunciar como fórmula vicepresidencial a Clara López. Se retira entonces ella como candidata a la presidencia y será la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia, encantado de saludarte. ¿Cómo la convenció? ¿Cómo se convencieron mutuamente? Mutuamente, bueno, primero pues tengo relaciones antiquísimas con ella. Luego, alrededor del tema del proceso de paz y las conversaciones, siempre apoyó la idea central, estuvo siempre jugando a favor de la culminación de los acuerdos. Y luego me parece que somos una fórmula coherente, porque dijéramos, yo lo que brindo es mi experiencia, mi posición de centro, ella enorme experiencia también, defensa de los derechos de la mujer y una visión de transformación, de cambio social. Luego yo creo que es una buena noticia, yo creo que para nosotros, pero para los colombianos, porque aparece claramente una ruta hacia la presidencia que yo creo que es coherente y equilibrada. Pero pongamos esto un poco en contexto. Hace unos días la coalición era Clara López, Gustavo Petro, Carlos Caicedo, y usted finalmente no se metió ahí, todos entendimos que era porque usted no se quería juntar con Petro porque Petro resta y no suma, ¿verdad? No, yo siempre dije, ojalá la coalición enorme, que fue la expresión que utilicé, fuera conformada por todos los del sí, sobre la base de que el núcleo del que amarráramos esa coalición enorme es la paz. Pero de ahí en adelante tenemos diferencias, muchas. Yo mismo las tengo con Petro en temas de política pública. Bueno, yo supongo que el doctor Fajardo también con el doctor Robledo. Pero finalmente no confundamos las cosas. La intención o idea que era la de hacer una consulta el 11 de marzo fue a la que no quisimos concurrir. En este caso lo que se está haciendo es una fórmula de apoyo a través de la presencia de Clara en la vicepresidencia, que significa estar coaligados de manera directa ya en el tiquete electoral. Bueno, en lo fundamental, aparte de la paz, ¿en qué coincide con Clara López y en qué definitivamente no coincide? Y eso va a ser algo como para conversar a ver quién cede. No, tuvimos largas conversaciones. En general hay una enorme coincidencia. Los temas centrales son: terminó el conflicto, no volvamos atrás en la discusión de los acuerdos, las modificaciones, volver los trizas, etc. Ambos coincidimos en que eso es un error, pero lo que sigue ahí es que la paz solo es firme si se nutre de elementos que aun cuando existían, ahora brotan con más intensidad. El primero, la inequidad. Ahí se repite la situación recientemente, muchos informes. Colombia es uno de los países más inequitativos de Latinoamérica, segundo, acompañado de Haití, de Honduras y Guatemala, y el quinto en el mundo, y eso está pesando demasiado en esa Colombia que se nos quedó atrás y que es la Colombia invisible. Entonces ahí entra uno a desgranar los temas que tiene que desarrollar, que son lo que pudiéramos llamar en una sola frase el pago de la deuda social. Entonces tenemos coincidencias en los temas de educación, salud, lucha contra la corrupción, que ambos, ella y yo, entendemos que hacen parte de una paz firme. Ese cuento de que uno tiene que escoger entre corrupción o paz, eso realmente es una disyuntiva que no existe. Entonces, básicamente lo que estamos es de acuerdo, vamos a comenzar a anunciar posturas comunes cada semana, cada 10 días, pero yo estoy realmente muy satisfecho. Los grupos programáticos ya están reuniéndose y yo creo que ahí hay una fórmula coherente para Colombia. Bueno, pero hablemos de las diferencias, porque la gente también dirá, a la hora de la verdad, cuando elijan a quién nombrar de ministro, qué proyectos de ley presentar, qué va a pasar con los tratados de libre comercio, etcétera, pues tienen unas visiones distintas. ¿Cuáles son esas visiones distintas? ¿Y cuál de las dos se va a imponer? No, estamos examinando, dijéramos, las posturas que yo he expresado. Lo que hemos tenido es coincidencias. Si surge alguna diferencia, pues lo de siempre, que es en una alianza uno lo que hace es conciliar, buscar salidas. Yo me siento un poco experto para eso, de encontrar soluciones. Luego yo no estoy avisorando grandes diferencias, pero si las hubiere, pues habrá que tomar decisiones en su momento. Y finalmente, claro, pues como siempre pasa en estas circunstancias, pues el que maneja el gobierno es el presidente, pero no va a haber ninguna controversia delicada, dijéramos, con Claudia. Mire, con Clara López, claro. Hagamos, o está pensando todavía en Claudia. No. Bueno, bueno, porque esa es una opción, ¿no? Si usted no pasa a segunda vuelta y Sergio Fajardo sí, frente a Vargas Lleras, que usted ha dicho, con ese hombre nada,
y pues contra los del no, el que gane Uribe, que me imagino que usted nunca los va a apoyar, pues terminaría teniendo usted que apoyar a Sergio Fajardo o a Petro si es Petro el que pasa, ¿verdad? Bueno, me parece interesante la pregunta porque lo que tenemos que decir ahora es, esa coalición quedó en el pasado, no fue posible, el 11 de marzo vamos a ir solos, vamos a ir con el Partido Liberal, Clara López y yo siento que tenemos energía, sinergia, que sumamos, que somos coherentes y que tenemos suficientes bríos y mística para seguir adelante. En un régimen de segunda vuelta, claro, siempre existe para la segunda vuelta posibilidades de búsqueda de alianzas, pero es muy temprano. Nosotros hemos tomado la decisión de ir, cada quien con su partido, las personas que nos apoyan y con banderas comunes. Y por lo pronto no estamos ya especulando sobre ese tipo de alianzas. No, pues yo sé que los asesores políticos siempre les dicen a los candidatos, no, digan que ustedes son los que van a ganar, pero hablemos de ese escenario posible para la audiencia que eventualmente vote por usted y por Clara López, que digan, hombre, si no pasan, yo sé que al apoyarlos a ellos estoy apoyando que ellos en una segunda vuelta le endosen, si es que eso se puede decir, sus votos. ¿A quién? ¿Usted le endosaría a Petro o a Fajardo si los contendores son Vargas Lleras o el que diga Uribe? Bueno, tú has dicho una cosa que es cierta, que los asesores dicen siempre diga que va a ganar, pero yo lo digo sinceramente porque sí tenemos posibilidades. Lo que yo he venido es creciendo en las encuestas. Han puesto a circular la idea de que estamos mal, yo no lo veo. La última encuesta están arriba los doctores Petro y Fajardo y el resto empatados. Yo ya le empato a Vargas Lleras, que venía desde lo alto. De tal manera que me parece que no es un elemento arbitrario de publicidad decir podemos ganar. Claro, en un elemento usted tiene razón, podemos perder, pero para la segunda vuelta yo no quiero hacer especulaciones, lo que quiero más bien es hacer afirmaciones. Creo que tú lo tocaste ya de paso, ¿con quién no haría? Yo no haría uniones con el candidato del doctor Álvaro Uribe, con el doctor Vargas, ex vicepresidente de la República, y tampoco con las FARC, para que de una vez dejemos eso claro. Clarísimo, entonces. Clarísimo. No quedan sino Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Claro, pero lo que hay que ver es qué pasa. Yo no quiero especular quién le gana a quién se une con quién, ¿no? Eso. Bueno, hagamos las matemáticas. En una de las más recientes encuestas usted tiene como 6 y algo, Clara López tiene como 6 y algo, eso no es tan fácil como sumar 6 más 6 son 12, pero ¿qué es lo que usted con esta alianza calcula? O sea, que se pone por encima de Vargas Lleras, que se pone por encima de Iván Duque. ¿Qué es lo que usted cree que le da la posibilidad ya con esta alianza al menos de pasar a esa segunda vuelta, que es lo importante para los candidatos? Me parece muy interesante el principio de tu pregunta, que es realmente la gente cree que eso es sumando, que es una cosa aritmética, y no lo es. Pero voy a responder la pregunta. Primero lo digo desde una perspectiva. Es que yo sí creo que nosotros conjugamos fuerzas que son compatibles. Me parece que eso es importantísimo, porque es el tema de la coherencia. Esas volteretas me parece que son extraordinariamente complicadas. Mire usted cómo ahora la doctora Marta Lucía está dándose madera con Ordóñez y viceversa, porque dijéramos eso así no funciona y la gente no es tan tonta. En este caso lo que tenemos es coherencia, luego hay una, llamémoslo sinergia, que debe implicar pues un mayor apoyo popular. En cuanto a las encuestas, sí, ya lo dije, con excepción de Fajardo y de Petro, estamos como todos allí revueltos, y lo has dicho muy bien, Clara 6 y yo 6, claro que la suma no es aritmética, pero sí tiene que significar, luego yo no descartaría que podamos estar en el tercer lugar consolidado, ¿no? Bueno, y con esto estos liberales que le han estado coqueteando a Germán Vargas Lleras ya podrían estar diciendo, oiga, de la calle cogió fuerza, más bien vámonos con uno que tiene más fuerza que Vargas Lleras. ¿Ese también es un cálculo? Sí, pues yo no lo he pensado así porque yo quiero decir, yo no he visto eso. En el Partido Liberal yo no veo proclividad, dijéramos, o interés en Vargas Lleras, pero tampoco lo descarto. Finalmente yo no tengo forma de leer la mente de los aspirantes a Congreso en el liberalismo y además me parece que hay que esperar a ver qué pasa el 11 de marzo. Pero puede ser que haya alguien en el Partido Liberal que le guste más una solución distinta. Sin embargo, pues hay normas sobre doble militancia, yo gané en una consulta por mucha controversia que haya habido, entre otras cosas es muy gracioso. Nos armaron casi un linchamiento mediático por la consulta liberal y ahora cuesta 33.000 millones cada una de las
consultas que ahora se plantean y nadie critica. No, sí critican, y ¿sí? la de ustedes salió más carita, ¿no? Sí, pero dijéramos que básicamente son cifras semejantes. Pese a que se decía que la culpa era por haberla hecho en noviembre, lo cual es realmente un contrasentido. Pero más bien me parece una cosa breve, porque yo sé que en televisión el tiempo apremia. Es que el problema no es de plata, el problema es de los valores que estamos instalando en la sociedad colombiana. A mí me parece muy grave que en el 91 dijimos democratización de los partidos, participación democrática, y porque si hace una consulta se establece, pues dijéramos, un enorme escándalo que hizo mucho daño. Además yo detecté con técnicos en las redes, había gente realmente honesta y que espontáneamente decía eso vale mucho, pero alrededor de eso lo que se tejió fue a base de lo que llaman troles y a base de los... Eso, nadie se libra de eso en estas épocas. Doctor de la Calle, hablemos de su partido. Yo recuerdo, y le hice una entrevista hace unos meses, cuando salió esta cosa de que usted como que se iba a ir por firmas, y al final usted decidió irse por el partido, y un poco su argumento en ese momento fue, bueno, es que no vamos a desbaratar al partido, pero usted se quedó en el partido y el partido igual está desbaratado. Se fue Juan Manuel Galán, Sofía Gaviria, bueno, está ahí, pero no está Vivian Morales, 1.700.000 votos sacaron hace 4 años, quién sabe si los van a volver a sacar ahora. ¿Usted realmente creo que valió la pena quedarse en el Partido Liberal? Yo creo que sí, por varias razones. Primero, porque lo que se volvió, las firmas era un instrumento excepcional para quienes no tuvieran partido. Y en ese sentido era democrático, pero 50 y pico de señores buscando firmas, la mitad de ellas fraudulentas. Por favor, ¿de qué democracia estamos hablando? Luego, tras una reflexión, yo dije, hay que trabajar dentro de los partidos. Claro que no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero tampoco puedo aceptar que el liberalismo tiene problemas. Yo lo dije en el Congreso Liberal de frente, sin vacilación, hay que luchar contra la corrupción, pero no es el único partido que tiene problemas, son todos los partidos los que están afectados. Lo que genera desconfianza entre la ciudadanía son todos los partidos. Por eso me parece que una democracia debe girar alrededor de los partidos. Sí. Y me parece que solo macartizar al liberalismo. Ah, bueno, pero me falta los que se fueron. Sí, lo de la doctora Vivian me parece extraordinariamente coherente. ¿Por qué? Porque ella lo que dijo es, yo tengo unas convicciones y unas ideas sobre la paz y sobre los temas de ética, y la familia, la configuración de la familia. No puedo firmar el manifiesto del partido, me parece coherente que ella diga, pues me voy, eso es absolutamente respetable. Al doctor Galán, si yo no ceso de invitarlo, yo francamente creo que él debería estar aquí, ¿no? Haciendo parte de su campaña. Pero claro, es que es la campaña del Partido Liberal. ¿Y no, pues lo ha llamado, le ha pegado una llamadita? Pues yo he tenido conversaciones con él, pero lo que quiero señalar es el hábitat natural del doctor Galán, desde su posición de renovación del partido, es el Partido Liberal. ¿Y la doctora Sofía Gaviria? Bueno, no, ella está en el partido, aun cuando es crítica, pero está en el partido. Es crítica de la paz, pero no se ha retirado del mismo, ¿no? Ya casi tenemos que hacer una pausa para comerciales, pero causa curiosidad ver usted cómo se mueve entre esas dos fuerzas internas del partido, que son Juan Fernando Cristo y el presidente del partido, que es el expresidente César Gaviria, que no se pueden ni ver los dos. ¿Usted cómo hace para tener una vela a Dios y otra al diablo? No sé quién es Dios y quién es el diablo. Pues. No, pues yo no diría tampoco que son dos fuerzas, no, pues dijéramos, hay una institucionalidad, el doctor Cristo. Con él tenemos una enorme interlocución, apoyo, estamos saliendo juntos. Es estupenda la manera como él, como lo prometió, está ayudando en la campaña y yo no tengo reparos sobre eso. Ahora, tampoco exageremos, en todos los partidos, de cara a una elección de Congreso, con listas abiertas siempre hay tensiones internas. Se acaban de configurar las listas por parte del doctor Gaviria, eso deja ahí unas tensiones. Yo sí quiero que nos traslademos al 12 de marzo, porque ese día me parece que tenemos un nuevo escenario político sobre el cual habrá que trabajar. Y entre el presidente Gaviria y el presidente Santos, con todas las pullas que le ha echado Gaviria, ¿usted cómo hace para moverse ahí? Pues usted trabajó tan de cerca con el presidente Santos en el proceso de paz. Sí, yo siempre digo que con el presidente Santos tengo enorme agradecimiento. Me permitió una de las circunstancias que me llenaron más en mi vida de entusiasmo y de... Yo tuve amor por el proceso y lo tengo, el proceso de paz. Y yo creo que eso es indeleble para mí. Y no voy a cambiar ese agradecimiento por conseguirme 2 o 3 votos más. Pero eso no quiere decir que yo no tenga capacidad independiente. Pero tiene razón el presidente Gaviria en las críticas que le hace al presidente Santos. Ha habido proliferación de
intervenciones que corresponden al doctor Gaviria sobre el manejo que el gobierno le ha dado a decisiones burocráticas. Yo estoy completamente por fuera de eso, esos temas realmente a mí no me conciernen. Ya. Cuando regresemos vamos a oír algunas preocupaciones que tiene la gente acerca de los impuestos, acerca de las pensiones, acerca del manejo que usted le daría a la llegada de tantos venezolanos a Colombia y de otras propuestas que usted tiene como el Ministerio de la Inteligencia. ¿Qué va a hacer el futuro gobierno para enfrentar la situación que estamos viviendo de tanta migración de venezolanos a Colombia? Que a propósito mucha gente le echa la culpa de la inseguridad en Colombia a los venezolanos y a la cantidad de disidencias de las FARC, y por ahí derecho pues usted tiene algo que decir, me imagino. Sí, sobre el último sí me parece que es como la contralógica, o sea, hay disidencias de las FARC, eso es peor que haber tenido las FARC dando bala todas completicas. No, pero francamente, no, pues eso sí, yo creo que lo que está pasando es que vamos hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, los venezolanos sí, evidentemente. Primero hay un tema humanitario. ¿Cuántos colombianos se fueron a Venezuela en ciertos momentos? Y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo venezolano, no al gobierno. Maduro es un dictador, viola la Carta Democrática, eso no hay ninguna duda. Pero me parece que hay un tema humanitario y que debemos enfocar así. En segundo lugar, claro, tiene efectos sobre los sistemas de salud, el empleo, por ejemplo en la costa, pues aparecen venezolanos, algunos están siendo contratados con sueldos más bajos que los habituales en la región, y eso exige, en primer lugar, creo yo, presencia, hay que apelar a la presencia internacional. En segundo lugar, hay que robustecer el programa de Fronteras para la Prosperidad. Por ejemplo, ahora estuve en Barranquilla hay un flujo de venezolanos importante, la gente cree que no, porque piensa que esto es en Cúcuta, no, y Barranquilla está por fuera. El Atlántico está por fuera del plan de Fronteras para la Prosperidad. Yo creo que hay que ampliar la cobertura geográfica y el músculo para atender una circunstancia extraordinariamente desafortunada que puede agravarse, pero que no debe ser objeto de discriminación. A mí sí me parecería muy grave que ahora Pero doctor de la Calle, digamos que claro, mucha gente dice, nos dieron la mano hace no sé cuántos años, démosles la mano y no estigmaticemos, pero pues nuestra realidad social interna también es muy difícil y mucha gente se pregunta, bueno, pero que entren todos los que quieran o deberá el próximo gobierno ponerle un límite. Ah, sí, no, claro, hay que establecer criterios, reglamentos, duración de la permanencia y eso dijéramos es elemental, pero típicamente hay una situación humanitaria frente a la cual sí me parece que sería muy mal mensaje que simplemente digamos, vuélvalos a expulsar, a mí realmente no me importa. Miremos otra pregunta que nos plantea alguien sobre los impuestos y las pensiones. Yo le preguntaría a Humberto de la Calle qué piensa hacer con respecto a los altos impuestos del país y también sobre los pensionados. Bueno, no, el tema de impuestos, primero estamos montados en una paradoja, y es, muy pocos pagamos impuestos, pero pagamos muchos impuestos. Y sin embargo el Estado colombiano no tiene suficientes ingresos para atender sus obligaciones. De hecho ya hay instalado un déficit fiscal para el año entrante, o sea, el que llegue a la presidencia ya arranca con un serio problema. Bueno, pero no me dé el diagnóstico, sino su solución. Pues claro, eso es lo que estoy intentando decirle. Entonces, vamos a tener primero un déficit fiscal. Eso implica, primera solución, que hay que hacer una reforma tributaria. Segundo, ¿cómo es esa reforma? El impuesto corporativo, el de las sociedades, que ha venido bajando, hay que continuar bajándolo de manera responsable, porque es que estamos ahogando a la empresa. Yo digo, las empresas no son ricas y pobres en sí mismas, son instrumentos de generación de valor. Entonces, suavemente se rebaja el impuesto para las corporaciones, para las sociedades y las empresas. ¿Cuánto? Yo creo que se puede llegar, alguna vez en la Sociedad Económica de Amigos del País, pensamos en alrededor del 26%, y que es una rebaja importante. Claro, entonces, ¿de dónde sale la plata? Si usted deja de recaudar eso, sale de lo siguiente, en primer lugar, exenciones. Hay una estruendosa cantidad de exenciones que no son productivas, que son cosa del pasado, que tienen unos efectos de puro proteccionismo de algunos sectores. Eso hay que revisarlo cuidadosamente, y ahí estamos hablando de 5 billones con B, que recuperaríamos por la vía de suspender ese entramado de exenciones que realmente ya no se justifica. Tercero, para los ricos, de los más ricos, yo sí creo que la tarifa de renta tiene que ser progresiva. Tiene que haber un momento en que al final haya una mayor progresividad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? No, dijéramos que allí sí no tengo las cifras, pero me parece que hay que calcular, porque el límite lo da es
cuánto desahorra uno por la rebaja al impuesto corporativo y cuánto tiene que recomponer adicional a eso, pues el déficit que ya existe. ¿Te va a hacer chillar a los ricos, como dijo Santos? A los ricos más ricos, no, pero chillar no. Es que yo sí creo que aquí hay una obligación, que es también una obligación moral, de solidaridad, lo dijo el Papa Francisco, y eso implica que la base tributaria hay que empezar a ampliarla, porque es que yo creo que Colombia es responsabilidad de todos. Yo lo que estoy viendo es una sociedad extraordinariamente insolidaria. Y por último, en el IVA también hay una serie de exenciones. Las de la canasta familiar hay que mantenerlas, cero IVA para la canasta familiar. Pero hay otros artículos frente a los cuales metódicamente y de manera cuidadosa tenemos que ir revisando si uno elimina esas exenciones. Y yo lo que pienso es, en la medida en que usted mantenga el recaudo sobre la base de que recupera recaudo eliminando exenciones, creo que pudiera uno declinar la tasa. El 19% fue brutal, fue un golpe muy duro para la economía colombiana. ¿19% de su primer año de gobierno? O sea, bajarla del 19% el 19 de su primer actual, no, hoy tenemos el 19. ¿Bajarla del 19 a cuánto? Pero en la medida en que uno mantenga el mismo recaudo de hoy, porque examina qué artículos pueden ser objeto de eliminación de las exenciones, y cada que usted recupere ingreso, recaudo, va tornando suavemente una hipotética bajada de las tarifas al final del gobierno. Esto nada es para hacerlo de manera irresponsable. Sí. Usted ha propuesto crear el Ministerio de la Inteligencia. Clara López habló de crear el Ministerio de la Mujer. Supongo que al aliarse con ella, pues también va por el Ministerio de la Mujer. Agregarle 2 ministerios al gabinete, 2 ministros o ministras al gabinete, no es una cosa que va contra la austeridad en el gasto, contra acabar esa burocracia, cuando el Ministerio de la Inteligencia y sus funciones las podría hacer, por ejemplo, el Ministerio de la Educación. No, pero esa sí es una maravilla de pregunta, porque precisamente entonces me permite explicar qué es lo que yo digo con el Ministerio de la Inteligencia. No es sobre la base de transformar el Ministerio de Educación. ¿Y en qué sentido transformarlo? En tener un plan educativo nacional, de verdad, un plan de verdad de educación de los colombianos, y eso implica integrar en ese nuevo ministerio elementos. Uno, el preescolar. El preescolar hoy funciona en el ICBF, a veces bien, a veces regular, a veces mal, se roban los alimentos, pero es como si fuera una gran guardería, pero no está integrado al sistema educativo. O sea, el Ministerio de la Inteligencia va a reunir el Ministerio de la Educación, ICBF y Colciencias. No, pero no el ICBF, no, dictará las reglas educativas para el preescolar, así los niños estén en el ICBF, pero es que hoy está desarticulado. Y otra cosa que está desarticulada es toda la educación para el trabajo, que la tienen los municipios, y el Ministerio de Educación ha estado por fuera de eso. Entonces, el Ministerio de la Inteligencia es entender, primero, que hay que darle contexto a un programa realmente nacional en materia educativa, y segundo, echar mano de ciencia, tecnología, innovación, porque me parece que ahí estamos realmente en la olla, como suele decirse. A ver si entendí. Ministerio de Educación ya no se va a llamar así si usted gana, sino que se va a llamar Ministerio de Inteligencia. En la medida en que integramos todo lo que... Y esto va a absorber Colciencias, o sea, Colciencias desaparecería, eso entra a Ministerio de Inteligencia. No entendí. Todo el plan educativo nacional en el Ministerio de Inteligencia integrará todas las manifestaciones educativas. Ciencia y tecnología va de la mano, pero no dentro del mismo ministerio. Tiene que ser otro ministerio, y le voy a decir por qué, porque eso es a costo cero, es lo que estoy tratando de decirle a usted, que en el fondo no se trata de gastar dinero. Colciencias, ¿qué es lo que le pasa? No solo la desgracia de 8 directores, sino que no tiene peso, no está en el gabinete. Lo dijo la Academia de Ciencias hace poco, yo asistí a una reunión con ellos. Ministerio de Ciencia y Tecnología no vale nada, porque es simplemente recuperar lo que hoy hay y darle mayor rango para que tenga presencia, repito, en las discusiones del presupuesto, etc. ¿Y el de la mujer? Y el de la mujer se basará también en los elementos que hoy existen de programas en relación con la mujer. Pero ¿cuál es la modificación? No, la modificación es muy importante, porque esto me lo han enseñado a mí las mujeres, con quienes vengo trabajando desde hace mucho, es que no hay transversalidad. Lo que hay son programas deshilachados, aislados, una consejería, y entonces va simplemente haciendo programas que no tienen envergadura. Lo que todas las organizaciones femeninas me han dicho es, no, queremos que haya transversalidad, es decir, no es cuál es este pequeño programa para la mujer, sino de qué manera el enfoque de género tiene presencia en la totalidad de la administración pública de manera transversal. Usted es el candidato quizá con mayor experiencia,
pero representa el pasado. Y en esta cosa de desinformación en la que vivimos, muchos dicen, ay, el pasado, todos los políticos son iguales, todos son corruptos, todos son malos, yo quiero algo totalmente nuevo. ¿Usted cómo le invita a la gente a decir, capitalicen mi experiencia, porque no necesariamente cambiar así de manera abrupta es lo que el país necesita? Sí, dijéramos que en efecto yo tengo la mayor experiencia de todos, incluso en elementos de carácter administrativo. Por ejemplo, algo que se le olvidó a todo el mundo, la renovación y modernización de la registraduría la empecé yo, y allí se produjeron elementos de tipo práctico. Las primeras elecciones aquí se contaron a través de computadores bajo mi registraduría, pero yo no me siento que sea del pasado, al contrario. Yo creo que soy el que tiene mente más adelante, el que tiene más audacia, una visión más progresista de la sociedad colombiana y transformadora. Es al contrario, y lo que muestra eso es que por donde me muevo en escenarios juveniles, lo que hay es un enorme entusiasmo, porque yo no soy un político profesional, yo no estoy traficando con hojas de vida, yo no tengo ninguna acusación, ninguna en materia de corrupción, luego no, al contrario, nuestra propuesta es extraordinariamente novedosa. Pues doctor de la Calle, se nos acaba el tiempo, espero que regrese para seguir hablando de otros temas muy importantes que se quedaron por fuera, y muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias Claudia. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura de Matador, que será publicada en El Tiempo impreso y en eltiempo.com de mañana. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.